La Iglesia Evangélica Libre Central presenta Un Momento con la Palabra, con el pastor maestro Guillermo Anse. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Seguimos con los estudios de Gálatas. En la vez anterior estuvimos compartiendo el primer párrafo, el capítulo 1, del 1 al 10, prevenidos ante el error doctrinal. Quiero compartir este segundo párrafo del Gálatas 1, del 11 al 24, y el tema es el testimonio eficaz del Evangelio ante el error doctrinal. Aquí el apóstol Pablo usa su biografía para contrarrestar la falsa doctrina que estaba atacando a la iglesia en el momento. No hay otro evangelio. Vamos a estar estudiando paso a paso Gálatas 1 del 11 al 24. El evangelio que el apóstol Pablo predicó estaba siendo influenciado por el judaísmo. Su enseñanza, que recibir a Jesucristo no era suficiente para ser salvo, y era necesario que los creyentes obedecieran la ley de Moisés y hacer el rito de la circuncisión para ser completamente salvos. Por lo tanto, el apóstol Pablo presenta su biografía para mostrar su vida anterior ante el judaísmo y luego su llamamiento, vida en Cristo y la predicación, como testimonio de vida ante el error doctrinal que influenciaba a la iglesia en ese momento. Verso a verso vamos a ir compartiendo. En el verso 11 y verso 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En estos versos encontramos que el testimonio del llamado a anunciar el evangelio, dice el apóstol, no es según hombre. Nadie en este mundo, es decir, inventó el evangelio. Segundo, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. No lo contó ni lo enseñó cualquier humano. Dice el texto bíblico que fue recibido por revelación de Jesucristo. Fue Jesucristo mismo quien le enseñó al apóstol Pablo el evangelio. Vemos en la conversión del apóstol en Hechos 9, 3, 6, encontramos que cuando iba camino a Damasco, Jesucristo se le presentó al apóstol Pablo y le hizo el llamamiento a su conversión. Y Pablo tiene un encuentro personal con Cristo directamente. Esto lo encontramos en estas citas mencionadas. Segundo, encontramos que el testimonio de vida anterior sin Cristo, Pablo lo menciona en los versos 13 y en los versos 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En estos dos versos encontramos que el apóstol Pablo, antes de su conversión, perseguía a la iglesia sobremanera. Con violencia los hacía sufrir, asolaba, hacía lo imposible por destruirlos, aventajaba. Dice que cumplió con su religión más que otros y era más celoso. Se dedicó más que todos los demás a cumplir con el judaísmo. Esto lo encontramos en estos versos 13 y 14. En tercer lugar, el testimonio de vida después con Cristo, después de su conversión. Dice el texto bíblico en el verso 15 al 17, por cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En estos versos del 15 al 17 anuncian que cuando Pablo agradó a Dios, es decir, Dios le amó mucho,
dice el texto bíblico que le apartó aún antes de nacer. Desde antes, en el vientre de su madre, ya Dios había escogido al apóstol Pablo. Y ese fue un llamado por gracia, es decir, Dios lo eligió para servirle antes de él haber nacido. Y el texto bíblico resalta algo muy interesante, que era el revelar a Cristo en mí, el revelar a Cristo en el apóstol Pablo. Hay grandes verdades en la Escritura que nos enseñan cosas que por lo menos en 1 Corintios 11:23 dice que yo recibí del Señor lo que también os he anunciado, que la noche que Jesús fue entregado, tomó el pan y dio a sus discípulos. Vemos en estos textos que directamente el apóstol Pablo recibió esta instrucción directamente de Jesús. En el libro de Tesalonicenses, cuando habla de la venida de Cristo, cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, donde los muertos en Cristo serán resucitados y los vivos seremos arrebatados, dice el texto bíblico en Tesalonicenses 4:15 que el apóstol Pablo recibió esto del Señor. Y vemos en 2 Corintios 12:1-4, dice que el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó cosas inefables que no le está permitido al hombre expresar. El apóstol Pablo nos enseña que la revelación de Cristo en él le fue revelada directamente por el mismo Señor y no por ninguno de los apóstoles. En cuarto lugar, el testimonio del Evangelio. Dice que después de su conversión, él dio testimonio del Evangelio a la familia y a sus vecinos. En el verso 18 al verso 24 encontramos esta verdad. Y dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Dice el texto que solo tuvo 15 días con el apóstol Pedro. Y luego dice que no subió a ninguno de los otros apóstoles, sino solo a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo era el hermano del Señor Jesucristo, hijo de María. Dice el texto que primero él visitó a un líder, en ese caso a Pedro, y lo conoció por un breve tiempo. Dice que estuvo con él 15 días. Luego visitó a un pariente, ese fue Santiago, es decir, su hermano, hijo de María. Dice, lo visitó y estuvo con él un breve tiempo. Y luego visitó a todos sus vecinos en las regiones de Siria y de Cilicia, dice el texto bíblico. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, donde estaba Tarso. Pablo era Pablo de Tarso, donde él se había criado, donde él había vivido. Y dice la Escritura que el apóstol Pablo estuvo compartiendo con los de su nación por un largo tiempo. Quizás estuvo en esa región 14 años compartiendo el mensaje con todos los que lo habían conocido en su infancia, en su juventud, en su etapa adulta, cuando era perseguidor de la iglesia, y compartió el mensaje con todos ellos. En quinto lugar, encontramos en los versos seguidos, versos 22 al verso 24, que el testimonio de la gente por su cambio personal, es decir, la gente daba testimonio de manera natural sin haber conocido personalmente al apóstol Pablo. Dice, la iglesia no le conocía personalmente. En el verso 22 dice, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo, es decir, no le conocían personalmente. Dice que la iglesia daba testimonio de su cambio sin conocerlo. El que hacía sufrir ahora anuncia el evangelio que antes quería destruir. La gente daba testimonio de Pablo sin conocerlo, cómo había sido su cambio. Y al final, en el verso 24, dice que glorificaban a Dios en mí. Es decir, la iglesia alababa a Dios por el testimonio de Pablo, que antes había sido perseguidor de la iglesia y ahora anunciaba el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De aquí podemos tomar algunos principios. Dios llama a cada persona y trata con cada quien de manera personal, número 1. Número 2, no hay que buscar consultores externos para confirmar el llamado. Número 3, el compromiso de la evangelización es primero con nuestra propia gente. Vemos que el apóstol Pablo tuvo 14 años compartiendo el mensaje del evangelio en los de su propia región. Y hay que ser de testimonio a los demás para que la gente glorifique a Dios al ver nuestro cambio. En cuarto lugar, vemos esta verdad. La gente debe conocer nuestro testimonio. Con nuestro testimonio y cambio es que vamos a confrontar el error y la falsa doctrina con el cambio de nuestras vidas. Y el testimonio de vida
es una de las formas para enfrentar el error doctrinal número 5. Son principios que derivan de esta gran verdad. Al iniciar el siguiente párrafo, dice el capítulo 2, verso 1, que después de pasado 14 años fue que nuevamente el apóstol Pablo subió a Jerusalén nuevamente. Entonces podemos entender que él estuvo dando testimonio de su vida ante sus vecinos, estuvo compartiendo el mensaje del evangelio como forma para él mostrar de que el cambio de vida, de que él antes era del judaísmo y que ahora él había abandonado el judaísmo y ahora era predicador del evangelio, y no podían entonces llevarlo a volver otra vez al judaísmo, que era lo que querían las iglesias, o que lo que querían los falsos maestros, hacer volver a las iglesias al judaísmo. Y hay un solo evangelio. El evangelio que tenemos en Cristo es la única verdad, y no tenemos que estar practicando ninguna otra enseñanza del error. Que Dios les bendiga a todos y que la paz del Señor sea de edificación para sus vidas. Amén. La Iglesia Evangélica Libre Central presentó Un Momento con la Palabra, con el pastor maestro Guillermo Anse.